Ahora en Mañanas Blue. A esta hora, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que pasa en Colombia. Y mucha atención porque el Ministerio de Agricultura reconoció oficialmente que se equivocó y echó para atrás la polémica resolución que le daba superpoderes para vigilar e incluso cerrar gremios del sector. ¿Cómo es la historia, Marcela Peña? Y es que en su momento gremios como la SAC advirtieron que esta resolución implicaba ir en contra de la Constitución y del derecho de asociación. Lo que hace ahora el Ministerio de Agricultura es darles la razón. Reconoce que no puede usarse de manera arbitraria la facultad de vigilar a los gremios y a las asociaciones campesinas. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues se van a enfocar en medidas correctivas. Les pueden pedir información, les pueden pedir que hagan ajustes. No se pueden meter en los asuntos internos de los gremios. Tampoco les pueden quitar la personería jurídica. Lo que sí podrían hacer es imponerles planes de mejora, obligarlos a convocar a sus asambleas o máximos órganos estatutarios, y la medida más drástica que pueden tomar es la suspensión de actos ilegales. Pero ojo, antes de esa suspensión tiene que haber un debido proceso en el que se garantice el derecho a la defensa. Con esto, el Ministerio de Agricultura da por cerrada la polémica y establece un proceso que le permite vigilar a los gremios y asociaciones, pero sin excederse. 12 del día, 3 minutos, y cambiamos de tema porque mucha atención. La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía entregar información sobre procesos penales contra autoridades religiosas por delitos sexuales. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional amparó el derecho a la información de una periodista de la BBC quien había solicitado información a la Fiscalía sobre procesos penales por delitos sexuales que involucran autoridades religiosas, entre ellas sacerdotes, obispos, monseñores y cardenales. En este caso, el Alto Tribunal destaca que las entidades públicas deben tramitar de manera preferencial las solicitudes presentadas por periodistas y que el derecho a la información pública es esencial en una sociedad democrática, más aún cuando se trata de temas de alto interés público como la violencia sexual perpetrada por figuras religiosas. Por ello, la Corte ordenó entregar datos como, por ejemplo, la cantidad de procesos con menores de edad como víctimas, la categorización precisa de los indiciados, ya sean cardenales, monseñores, obispos o sacerdotes, y la información geográfica sobre dónde fueron interpuestas las denuncias por delitos sexuales. Gracias, Sergio. Y el gobierno expidió el decreto que oficializa al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como el nuevo embajador de Colombia en Palestina. Ospina será el primer representante de nuestro país en Ramala. Caterina Ávila. La llegada de Jorge Iván Ospina a la Embajada de Palestina ha sido confirmada con la publicación del decreto 0548. El aterrizaje del exalcalde de Cali a este cargo diplomático se había conocido desde comienzos de abril y su hoja de vida fue publicada en Aspirantes a la Presidencia el 9 de mayo. El exalcalde de Cali será el primer embajador colombiano en Palestina después de que el presidente Gustavo Petro publicara un trino en el cual mencionó que Colombia debía tener una embajada allí. El nombramiento del exalcalde de la capital del Valle como primer embajador de Palestina ha generado controversia debido a los señalamientos que hay en su contra. El actual alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, presentó públicamente lo que llamó el libro blanco de la ciudad, en el que se incluyeron 170 presuntas inconsistencias ocurridas durante la administración de Ospina. Entre las presuntas irregularidades destacaba que habría deficiencias en el recaudo, así como alertas en entidades como Corfe Cali, Cali y Metro Cali. Y los empresarios del Valle del Cauca hicieron un llamado a proteger los derechos de los ciudadanos durante las movilizaciones de este 28 y 29 de mayo. Tanto la gobernadora del Valle como el alcalde de Cali advirtieron que durante las jornadas no se va a permitir ni bloqueos ni violencia. Alejandro Muñoz en Cali. El Valle del Cauca se prepara para lo que serán 2 días de movilización este 28 y 29 de mayo y ante posibles hechos de alteración de orden público y bloqueos durante las jornadas. Desde los gremios económicos piden a los manifestantes no obstaculizar las vías, ya que esto afecta a toda una cadena productiva. Juan Manuel San Clemente es el director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Esto no solo pone en riesgo la logística y el comercio, sino que afecta directamente a las personas, trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, niños sin clases, pacientes sin atención médica y familias enteras atrapadas en la incertidumbre. Hacemos un llamado urgente a las autoridades y a actores sociales a actuar con responsabilidad, porque eso es proteger la vida. La gobernadora del Valle, Dylan Francisca Toro, anunció que la fuerza pública actuará con contundencia para evitar situaciones similares a las que se registraron durante el paro nacional en el año 2021, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que con 100 nuevos uniformados de la policía se buscará garantizar la movilización en
en la ciudad, además de instalar un puesto de mando unificado desde mañana para atender cualquier situación de bloqueo o desmanes. 12 del día, 6 minutos, y expertos antiexplosivos desactivaron amenaza bomba que desde ayer tenía en zozobra la comunidad de Miraflores en el departamento de Guaviare, y poco a poco está volviendo la normalidad allí. Carlos Andrés Pérez. Gracias a la rápida reacción y a los controles que viene realizando la fuerza pública en el puerto de Miraflores, Guaviare, ayer en horas de la noche fue posible evitar una tragedia frustrando un atentado terrorista. Esto luego de que hallaran un artefacto explosivo en una embarcación. Hoy, antiexplosivos la desactivaron. Al respecto, el coronel Gonzalo Esteban, comandante de la policía del Guaviare. Estos artefactos explosivos tenían un mecanismo de retardo que fue inutilizado por el personal policial, evitando que explotaran, hubieran podido generar múltiples daños y afectaciones, no solo a las viviendas del municipio de Miraflores, sino a varios de sus pobladores que viven alrededor del muelle fluvial de este municipio. En la embarcación habían instalado 3 cilindros de 40 libras cargados con pentonita y según las autoridades, los responsables sería el Frente Primero de las Disidencias de las FARC, que pertenece al bloque Amazonas y delinque en alianza con alias Iván Mordisco. Y vamos ahora a la ciudad de Cúcuta porque inició el traslado ya de los desplazados del Catatumbo que permanecían en albergues temporales, fueron llevados hacia varios hoteles. Richard Quiñones. Para entender lo que sucede aquí hay que analizar aún las cifras del desplazamiento y también las personas confinadas en el territorio, en la zona del Catatumbo. Van 67.129 desplazados en norte de Santander de esta subregión de los 11 municipios. Confinados hay 11.490. Mientras tanto, en Cúcuta ya arrancó el traslado de los desplazados desde los albergues temporales hacia los hoteles en esta zona limítrofe. Alrededor de 462 víctimas que se encontraban en 3 albergues temporales tras la crisis del Catatumbo salieron con el apoyo de Fontur y la alcaldía de Cúcuta. De esta forma se cierran los espacios donde permanecían estas carpas, albergando a estas personas en coliseos. El beneficio se producirá durante 2 meses y se espera que esto atienda las necesidades de esta población vulnerable. Una vez culmine este tiempo de espera o de atención, pasarán a otra fase en la que seguirán también recibiendo el apoyo de la alcaldía de San José de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y varias entidades del orden nacional, atendiendo a esta población que continuará en la capital norte santanderiana. Y accidentes de tránsito siguen enlutando a familias en el departamento del Quindío. 2 mujeres, una mamá y su hija, fallecieron cuando la carga de un camión les cayó encima de su carro en el que se estaban movilizando. Nelson Murillo. Los hechos ocurrieron en la vía que comunica al municipio de La Tebaida con el corregimiento de La Paila en el Valle del Cauca, en un sector conocido como la Curva de la Silvia. Allí, de acuerdo con versiones de las autoridades, un tractocamión que transportaba láminas de madera chocó contra un muro, se desplazó de forma lateral y cayó encima de otro carro tipo sedán. En el lugar fallecieron la conductora y quien viajaba a su lado. Las víctimas fueron identificadas como Luz Estela Peláez Pavón, integrante del Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío de 46 años, su señora madre, Dora Pavón, de 74, y la persona que se recupera en un centro asistencial es Ana María Peláez Pavón, de 43. Hija y hermana de las víctimas mortales. Desde el Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío destacaron las cualidades de Luz Estela Peláez Pavón, como una persona cálida, responsable y con un espíritu solidario que deja huella entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Recordarán su amplia sonrisa, su sincera disposición para servir y el cariño genuino con el que realizaba cada labor. Entre tanto, las autoridades investigan el origen del accidente que enluta a una familia quindiana. Y seguimos en el eje cafetero porque cayó en Manizales un cargamento de más de 7 toneladas de marihuana, al parecer, de los delincuentes de las disidencias de las FARC. Cristian Zuluaga. Se trata de un cargamento de 7,5 toneladas de marihuana, el más grande que han incautado las autoridades en vías del departamento de Caldas en toda la historia, y que al parecer es del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que son comandadas por Iván Mordisco. El coronel Luis Fernando Sandoval, comandante de la policía de Manizales, señaló que la droga iba camuflada en un viaje de empanadas a bordo de un tractocamión que cubría la ruta entre Jumbo en el Valle del Cauca y Barranquilla en el Atlántico. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 22, en la vía entre Remolinos, Puente Lindial, donde los uniformados en labores de registro y control hicieron la señal de pare al vehículo. Al inspeccionar la carga, la pericia les permitió detectar una carga que contenía 608 paquetes de marihuana. Las autoridades en este operativo también capturaron a 2 hombres de 38 y 42 años, quienes deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes.
Y mucha atención en Bogotá, 12 del día, 11 minutos. Felipe García, hay 3 explosiones que se presentaron dentro de la Universidad Distrital en la capital, en la sede de la Macarena. ¿Qué se sabe hasta el momento? Hola Camila, buenas tardes. Sí señora, hay alerta en la Universidad Distrital sede Macarena, en pleno corazón del centro de Bogotá, por la presencia de hombres encapuchados con artefactos explosivos improvisados, listos para iniciar disturbios en esta zona de la capital del país. Las autoridades nos confirman en este momento por lo menos 3 detonaciones dentro de la Universidad Distrital, por lo que las autoridades están justamente en alerta y pues a la expectativa de que estas personas encapuchadas salgan a plena vía pública a empezar estos disturbios. A esta hora, 12 del mediodía, 12 minutos, se escuchan entonces 3 detonaciones en las instalaciones de la Universidad Distrital sede de la Macarena y se esperan bloqueos para más tarde, Camila. Gracias, Felipe. Vamos ahora a Santander porque fueron asesinadas 2 mujeres, un caso en un hecho de feminicidio por parte de su expareja. En Bucaramanga, Verónica Rincón. 2 mujeres fueron asesinadas en menos de 48 horas en Santander. En Río Negro, hombres armados sacaron a Cindy Gutiérrez de su vivienda en la vereda La Salina y la asesinaron en vía pública. Y en Landazuri, Sonia Yasmín Peña fue víctima de feminicidio. Su expareja la atacó con arma blanca tras terminar la relación e intentó quitarse la vida. Desde la Fundación Mujer y Futuro, la profesional de jurídica Dana Gómez pidió justicia. Y reiteramos el llamado a las autoridades para que ejecuten acciones reales y efectivas para la prevención de las violencias y para la protección de la vida de las mujeres. Las autoridades están tras la pista de los hombres armados que asesinaron a una de las 2 mujeres. La noticia internacional. En el mundo ya son 52 personas las que han muerto por bombardeos israelíes en Gaza, en las últimas horas, de las cuales 33 se encontraban en una escuela que albergaba a desplazados, donde el ejército israelí dijo que había terroristas de alto perfil. De otra parte, también las fuerzas de defensa de Israel ordenaron el desalojo del sur de la franja. Muchas localidades, entre ellas Yan Yunis, ya han anunciado el lanzamiento de un ataque sin precedentes para destruir las capacidades de las organizaciones terroristas que aún actúan en la zona. Al mismo tiempo se informó que una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, presentada en los últimos días por los mediadores, especialmente por Estados Unidos, y que incluye la liberación de 10 rehenes y una tregua de 70 días y la retirada parcial de Israel del territorio palestino, fue aceptada por el grupo terrorista Hamas, pero fue rechazada por Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera poner fin a toda esta situación lo más rápido posible. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde París, Francia, donde a esta hora María Camila Osorio debuta en la primera ronda del Roland Garros, el segundo Grand Slam del año en la temporada del tenis. Osorio, la raqueta número 1 de Colombia y la número 55 del ranking mundial, juega contra Arantxa Rus de los Países Bajos y quien es la número 103 del ranking WTA. El juego va en el primer set y tiene un parcial de 3-2 a favor de la colombiana. Recordemos que hoy, más temprano, en la rama masculina, Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo y actual campeón del torneo, derrotó en sets corridos 6-3, 6-4 y 6-2 al italiano Giulio Ceperi. Las principales tendencias en redes sociales. Radamel Falcao García es el nombre del que no se deja de hablar a esta hora del lunes después de su regreso al gol ayer domingo luego de más de 3 meses de ausencia. El Tigre anotó el tercer gol en la remontada de Millonarios sobre el Boyacá Chicó, que terminó 4-2 y que permitió a los embajadores quedar como cabeza de grupo para los cuadrangulares de este semestre. Con este gol, Falcao recorta la distancia en la tabla de máximos goleadores que lidera el atacante Dairo Moreno del Once Caldas, quien tiene 361 anotaciones, 9 más que el Tigre. Cabe recordar que ambos se verán las caras en los cuadrangulares semifinales, en los que el nuevo embajador también enfrentará a Nacional y Santa Fe. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio.